Supervivencia en invierno en la Edad de Piedra. ¿Por qué sus refugios se mantenían calientes contra todo? ¿Cuál era el lugar más importante en un campamento de la Edad de Piedra? ¿La zona donde dormía el jefe del clan? ¿El sitio donde guardaban las armas de caza? ¿El rincón con las pinturas rupestres? La respuesta te va a sorprender. Era el área de la cocina. El espacio donde ardía el fuego era el corazón absoluto de cualquier asentamiento, ya fuera una cueva en el Paleolítico o una aldea del Neolítico. Hoy vamos a descubrir por qué la supervivencia entera del grupo dependía de ese punto caliente. ¿Qué más se hacía allí aparte de asar carne y por qué este lugar era mucho más que un simple fogón? Quédate hasta el final y aprenderás cómo el área de cocina era una garantía de seguridad y cómo salvó a miles de nuestros ancestros. Al final del video, hablaremos sobre qué y cómo cocinaban realmente. El área de cocina en la Edad de Piedra no era un rincón cualquiera. En una cueva, era una zona específica, a menudo cerca de la entrada pero protegida del viento directo. En campamentos al aire libre del Mesolítico y Neolítico, podía ser un hogar central demarcado con piedras. Su diseño, aunque aparentemente simple, era el resultado de una observación milenaria y de conocimiento transmitido. No se trataba solo de hacer un hoyo y prender leña. Era una ingeniería primitiva pero brillante. Lo primero que llama la atención es la gestión del humo. A diferencia de lo que muchos piensan, no vivían permanentemente ahumados. La ubicación del fuego se elegía estratégicamente. En cuevas, a menudo bajo una abertura natural en el techo que hacía de chimenea, permitiendo que el humo pesado se elevara y saliera, mientras el calor quedaba atrapado abajo. En estructuras más avanzadas del Neolítico, como las cabañas de turba o las casas pozo, el diseño del techo cónico o la existencia de un agujero de ventilación cumplían la misma función: expulsar el humo y conservar el calor. Era vital para quienes pasaban horas allí, ya que sin esa ventilación rudimentaria, el espacio sería irrespirable. Pero lo más crucial eran los propios hogares. No eran simples fogatas. Eran estructuras cuidadosamente preparadas. Se cavaba una ligera depresión para concentrar el calor y evitar que las brasas se dispersaran. Se rodeaba con un anillo de piedras, no solo para contener el fuego, sino, y esto es genial, porque las piedras actuaban como baterías térmicas. Se calentaban enormemente con el fuego y luego, durante horas e incluso días, seguían irradiando calor lentamente, mucho después de que las llamas se hubieran apagado. Esto era especialmente crítico durante las gélidas noches del invierno glacial. En algunos yacimientos se han encontrado hogares con múltiples hoyos, lo que sugiere que tenían zonas para cocinar a diferentes temperaturas, algo así como las hornillas de una estufa primitiva. Imagina poder tostar granos en un punto de calor bajo mientras asas un trozo de carne a las brasas vivas justo al lado. Eso no es azar, es tecnología aplicada. La ubicación del área de cocina dentro del campamento o la cueva nunca era casual. Era el resultado de un conocimiento práctico profundo, transmitido de generación en generación. Los ancianos y ancianas del grupo, que poseían la memoria colectiva de décadas de supervivencia, sabían perfectamente que el fuego debía estar en el lugar más estratégico y ventajoso. Tenía que estar lo suficientemente cerca de la entrada para tener ventilación, pero lo suficientemente adentro para estar protegido de los elementos y de posibles depredadores. En las grandes cuevas del Paleolítico, el área de cocina solía establecerse en una zona intermedia, no en el fondo más oscuro y húmedo, ni en la boca expuesta al frío. Este requisito se dictaba por dos razones clave, igual de importantes para la supervivencia. Primero, una ubicación bien pensada permitía que el calor y la luz del fuego se irradiaran hacia las zonas de descanso y trabajo. En el mundo frío y oscuro de la Edad de Piedra, cada rayo de calor y cada parpadeo de luz eran recursos preciosos. Colocar el hogar central significaba calentar e iluminar naturalmente los espacios donde la familia o el clan dormían, fabricaban herramientas o curtían pieles. En segundo lugar, y esto es brillante, proporcionaba la oportunidad de usar el enorme calor generado para procesos esenciales más allá de cocinar. El fuego perpetuo funcionaba como un sistema central de calefacción, secado y procesamiento de materiales. En algunos campamentos estacionales, se ha inferido que colocaban sus chozas o pieles de dormir alrededor de un fuego central comunitario, beneficiándose todos del mismo foco de calor.
Así, el espacio social se organizaba literalmente alrededor del fuego. Quienes tenían un lugar más cercano a él, probablemente los más jóvenes, los más ancianos o las madres con bebés, gozaban de mayor confort térmico. Esto creaba una geografía del calor dentro del campamento que influía en la dinámica social y la protección de los más vulnerables. El área cercana al fuego era la más cómoda y segura, y se reservaba para las actividades más importantes y para el descanso reparador. Las zonas más alejadas y frías, cerca de las paredes de la cueva o en la periferia del campamento, eran para el almacenamiento o actividades que requerían menos tiempo. La ubicación inteligente del hogar no era una simple cuestión de conveniencia, era uno de los factores clave para sobrevivir a los largos y glaciales meses invernales. Sin esta planificación, cualquier campamento habría sido un lugar inhóspito y mortal. Sin embargo, este poderoso foco de calor también creaba un problema serio: el riesgo de incendio. ¿Cómo manejaban nuestros ancestros este peligro, evitando que las chispas incendiaran sus refugios de pieles y madera? La respuesta es más ingeniosa de lo que crees, y la revelaremos más adelante. Si te está gustando este viaje a los orígenes de nuestra tecnología doméstica, suscríbete al canal para no perderte el desglose completo de estas técnicas ancestrales. El calor enorme que emanaba constantemente del hogar de cocina requería un suministro continuo y colosal de combustible. En la Edad de Piedra, donde no existían fuentes de energía alternativas, la leña, pero no solo la leña, era el combustible más importante. Su recolección y almacenamiento se convertían en un proyecto logístico vital para todo el grupo. La escala de este trabajo era monumental y requería una planificación cuidadosa y una organización precisa. Piensa en ello. Un fuego que, idealmente, nunca se apagaba por completo. Mantener brasas vivas día y noche consumía una cantidad increíble de material combustible. Para un grupo familiar o clan durante un invierno, se necesitaban montañas de recursos. La recolección de combustible no era una tarea rutinaria, era un ciclo vital continuo que no se detenía ni un solo día. Miembros del grupo, a menudo los más fuertes y conocedores del terreno, se dedicaban a buscar no solo ramas caídas, sino materiales específicos. Porque en la Edad de Piedra no solo se quemaba madera. Se usaba hueso de mamut o de otros grandes herbívoros, que arde largo y con un calor intenso. Se usaba turba seca, uno de los primeros combustibles fósiles explotados por el hombre, y se usaba estiércol seco de animales herbívoros, un recurso de lenta combustión ideal para mantener brasas. La gestión de estos recursos era una ciencia. Implicaba expediciones de recolección en otoño para acumular reservas estratégicas. Sabían que árboles proporcionaban la madera más densa y de combustión más lenta, que huesos eran los mejores y cómo secar la turba y el estiércol eficazmente. El transporte también era clave. Había que acarrear pesados fardos de leña, huesos o bloques de turba hasta el campamento, a veces desde distancias considerables. Para esto se utilizaban parihuelas rudimentarias, cuerdas de tendones o pieles fuertes para arrastrar los fardos. En invierno, seguramente usaban trineos primitivos hechos con costillas de animal o ramas flexionadas. Las zonas de almacenamiento de combustible se situaban lo más cerca posible del área de cocina, pero a resguardo de la lluvia y la nieve. A menudo se usaban repisas laterales en las cuevas o se construían pequeños cobertizos de ramas en campamentos al aire libre. La leña húmeda o el combustible mojado ardían mal y producían mucho humo, por lo que mantenerlo seco era una prioridad. Así, la recolección de combustible no era una simple tarea, era un proceso vital que aseguraba la supervivencia de todo el grupo, especialmente durante la estación fría. Sin un suministro constante, el fuego se apagaría, y con él, la comida caliente, el calor, la luz y la protección. Esta tarea requería no solo una fuerza física tremenda, sino un conocimiento profundo del entorno y de los ciclos naturales. Cada trozo de leña, cada hueso, contaba. ¿Quieres saber cómo conseguían mantener el fuego encendido durante semanas, incluso cuando se mudaban de campamento? La respuesta es un pequeño invento revolucionario, el portador de brasas. Hablaremos de ello pronto, pero antes, comparte este video con alguien que piense que la prehistoria era una época de simpleza, porque lo que viene les hará cambiar de opinión. El área de cocina no era solo una de las muchas zonas en la vida del campamento.
Era su corazón palpitante, su verdadero reloj biológico. Su funcionamiento, sujeto a las antiguas leyes del fuego y la comida, marcaba un ritmo inquebrantable y totalizador para toda la comunidad. Este ritmo abarcaba a todos, desde el líder del clan y los cazadores más experimentados hasta los niños más pequeños. La vida en el campamento era cíclica por naturaleza, y cada ciclo comenzaba y terminaba invariablemente en el fuego. Este ritmo lo dictaba una sola necesidad omnímoda: preparar el alimento y mantener el calor vital dentro del frío ambiente. El día aquí comenzaba en la oscuridad profunda, mucho antes de que el primer rayo de luz solar se atreviera a tocar la boca de la cueva o el horizonte. Mientras la mayoría del grupo aún estaba durmiendo envuelta en pieles, alguien ya se ocupaba del fuego. La persona encargada, a menudo un adulto con gran experiencia, tenía una de las tareas más responsables y laboriosas: reavivar el gran hogar. La noche anterior no se había apagado por completo, sino que se había cubierto cuidadosamente con una gruesa capa de ceniza bajo la cual la vida persistía en forma de brasas incandescentes. El proceso de despertar el fuego era un auténtico ritual que requería no solo fuerza bruta, sino habilidad, destreza y una comprensión profunda de la naturaleza de la llama. Primero, con un palo, se apartaba con cuidado la capa de ceniza gris, exponiendo las preciosas brasas rojizas. Luego, se soplaba suavemente sobre ellas o se usaba una hoja o una pala primitiva para dirigir aire. En ese momento, se colocaba el yesca más seca, musgo, hojarasca muy fina, fibras vegetales secas o hongos yesqueros. Se necesitaba una paciencia tremenda para captar el instante en que la débil llama crecía lo suficiente para abrazar las primeras ramitas finas. Y solo después de que un fuego confiado y alegre ardía, se añadían troncos más grandes o huesos. Este trabajo requería un esfuerzo físico considerable, pero era precisamente lo que ponía en marcha el mecanismo de un nuevo día. Tan pronto como el fuego crepitaba de nuevo, la vida en el campamento comenzaba a despertar rápidamente. Los primeros aromas nacidos en el calor del hogar se convertían en la señal principal para el inicio de la jornada. El olor a carne asándose en un espetón, o más tarde en el Neolítico, el aroma de unas gachas de cereales cocinándose en un cuenco de piedra caliente, actuaban como heraldos invisibles. Estos olores se expandían por el campamento o por la cueva, penetrando en los rincones de descanso. Llevaban un mensaje para cada habitante: era hora de levantarse, de comenzar las actividades. Los cazadores, oliendo la carne, sabían que era el momento de preparar sus lanzas y planificar la jornada. Los recolectores, sabiendo que habría un desayuno caliente, se activaban. A lo largo del día, el área de cocina no solo bullía de actividad, sino que se parecía a un centro de operaciones, vivo en un estado de fiebre constante pero organizada. El hogar era el sol de este pequeño universo, y todos los demás giraban a su alrededor. Las personas con más conocimiento, a menudo las mujeres mayores que dominaban las propiedades de las plantas y las técnicas de cocción, supervisaban las tareas. Otras personas, con el rostro enrojecido por el calor, giraban incansablemente los espetones con piezas de caza. Otros traían agua de la fuente cercana en odres de piel o recipientes de madera, y acarreaban el combustible para que las insaciables llamas nunca se extinguieran. En otros rincones del área, se realizaban más trabajos. Se despiezaba la carne con cuchillos de sílex, se limpiaban raíces y tubérculos, se partían nueces con piedras. El aire era espeso y pesado, lleno de una sinfonía de sonidos: el chasquido de la leña, el crepitar de la grasa al caer al fuego, el golpeteo de las piedras para moler, las voces de la gente. El fuego en el hogar no era solo una herramienta para cocinar. Era el centro de toda actividad, la principal fuente de calor y luz. El trabajo en el área de cocina era agotador, sucio y monótono, pero todos los involucrados eran conscientes de su importancia fundamental. No solo preparaban comida. Eran los que literalmente aseguraban la supervivencia de toda la comunidad. Al caer el crepúsculo, la actividad en el área de cocina disminuía gradualmente, pero no cesaba por completo. Comenzaba la segunda etapa importante del ciclo diario: la limpieza y la preparación para el día siguiente. Se retiraban los restos de huesos y desechos a una zona designada, se limpiaban las herramientas de piedra y se aseguraba el fuego para la noche. Por supuesto, se prestaba una atención especial al hogar. No se apagaba por completo,
ya que eso habría sido un desperdicio impensable. El fuego se reducía cuidadosamente, dejando solo los troncos más grandes ya carbonizados o las brasas de hueso. Luego, este núcleo ardiente se cubría con una capa gruesa de ceniza, creando una especie de termo primitivo que conservaría el calor vital hasta el amanecer. Estas brasas bajo la ceniza no eran solo una necesidad práctica. Se convertían en un poderoso símbolo de la continuidad de la vida, una promesa silenciosa de calor y comida para el día siguiente. Este ciclo diario e invariable, nacido en el área de cocina, determinaba y estructuraba la vida de absolutamente todos los habitantes del campamento. La gente despertaba, comía, trabajaba y dormía en estricta concordancia con este ritmo. Era un ciclo eterno que aseguraba la supervivencia de ese pequeño mundo cerrado. La pulsación del hogar era la pulsación del campamento mismo. Pero el fuego jugaba otro papel igual de crucial, y de eso hablaremos a continuación. No te vayas, porque esto se pone aún más interesante. El calor que emanaba del hogar de cocina jugaba un papel fundamental no solo en cocinar y calentar, sino también en mantener un nivel de higiene que era posible en esa era. En el mundo de la Edad de Piedra, donde la humedad, el barro y el contacto con animales eran realidades cotidianas, la posibilidad de obtener agua caliente era una bendición y un recurso precioso. Este líquido valioso era necesario para una serie de procedimientos que formaban la base de la salud y el bienestar del grupo. El agua caliente se usaba para limpiar utensilios, para ablandar pieles durante su curtido, y quizás, en ocasiones especiales, para una limpieza corporal más profunda. Junto al hogar principal, se colocaban recipientes resistentes al fuego, cuencos de piedra arenisca tallada, odres de piel tratada, en el Paleolítico superior, y, más tarde en el Neolítico, las primeras vasijas de cerámica. Estos recipientes con agua se calentaban con piedras al rojo vivo, una técnica llamada hervido por piedras calientes. Se metían piedras previamente calentadas en el fuego dentro del agua, hirviéndolas sin quemar el recipiente. Este suministro casi infinito de agua caliente permitía mantener un nivel básico de limpieza. Aunque los estándares de higiene eran muy diferentes a los actuales, la disponibilidad de agua caliente, que se podía obtener relativamente rápido, era una ventaja práctica enorme. Era el agua caliente la que permitía eliminar eficazmente la grasa solidificada y los restos de comida de las pieles usadas como manteles o de los cuencos. El agua fría habría sido casi inútil para esto. El uso de agua caliente, a veces combinada con ceniza, que es alcalina y actúa como un jabón primitivo, permitía una limpieza más profunda, ayudando a prevenir la descomposición de los restos y la propagación de olores y alimañas. Además, el agua caliente era indispensable en el proceso de curtido de pieles. Para eliminar la grasa y el tejido residual de una piel fresca, se remojaba y se raspaba con herramientas de piedra usando agua templada, que facilitaba enormemente el trabajo. El calor y el humo del fuego también servían para ahumar y secar las pieles, haciéndolas más flexibles y resistentes a la putrefacción. Incluso para la higiene personal, el agua caliente tenía su lugar. Es plausible que, antes de tratar heridas o después de actividades particularmente sucias, se usara agua caliente para lavarse. El fuego también permitía mantener secas las zonas de dormir cerca de él, reduciendo la humedad que propicia hongos y parásitos. Así, el área de cocina no era solo un lugar donde se preparaba comida, sino también el verdadero centro de procesamiento de materiales y de higiene básica para todo el campamento. Cumplía una función comparable a la de una lavandería, una curtiembre y una enfermería rudimentaria. Ayudaba a mantener la salud y el mínimo bienestar de todos los habitantes, desde el mejor cazador hasta el niño más pequeño. En un mundo donde la limpieza y la salud eran bienes escasos, era el área de cocina la que se convertía en su principal fuente, un verdadero bastión de vida en la lucha contra la suciedad y la enfermedad. Si estás valorando la increíble utilidad de este espacio ancestral, es un buen momento para darle like al video y seguir descubriendo más. Tu apoyo nos permite seguir investigando para traerte contenido de valor. Además del calor que hacía del área de cocina el rincón más acogedor, el enorme fuego servía como otra fuente igual de importante, la fuente de luz. En una era donde la electricidad era inimaginable y las noches eran de una oscuridad absoluta, la llama constante del hogar era de una importancia colosal. Su brillo vivo no solo inundaba de luz la zona misma, sino que se extendía generosamente más allá de sus límites.
Esta luz, escapando por la boca de la cueva o iluminando el interior de una choza, creaba un tenue pero bienvenido resplandor anaranjado en los alrededores inmediatos. Esta fuente constante y, lo más importante, gratuita de luz, permitía a las personas trabajar, realizar sus numerosas tareas y simplemente moverse con seguridad por el campamento durante las horas oscuras del día, desde el atardecer hasta el amanecer. A diferencia de las zonas de descanso donde el fuego podía reducirse a brasas para ahorrar combustible, el fuego en el área de cocina a menudo se mantenía vivo casi las 24 horas. Este régimen proporcionaba una iluminación estable, lo que era extremadamente importante para la seguridad general. Los campamentos prehistóricos, con sus suelos irregulares, herramientas afiladas por el suelo y la presencia de animales salvajes en las cercanías, podían ser un campo de obstáculos en la oscuridad completa. La luz brillante que emanaba del hogar servía como una especie de faro, ayudando a prevenir accidentes como tropiezos, caídas sobre herramientas o encuentros no deseados con fauna nocturna. La luz en el área de cocina también era esencial para el proceso de cocina en sí misma. Una iluminación brillante y estable permitía a quienes preparaban los alimentos realizar sus tareas con precisión. Una buena luz facilitaba cortar la carne separando tendones y huesos con mayor cuidado, identificar bayas o raíces en la penumbra, y vigilar el punto de cocción de los alimentos. Esto afectaba directamente a la calidad de la comida y ayudaba a evitar errores que podrían llevar al desperdicio de productos valiosos. En condiciones de recursos limitados, cualquier error así era un lujo inaceptable. Además, la luz y el calor constantes del hogar tenían un impacto enorme en el microclimat del espacio. La humedad que se evaporaba de los recipientes de cocina o de las pieles en proceso de secado no se estancaba en el aire. Era secada inmediatamente por las corrientes de aire caliente, lo que prevenía eficazmente el crecimiento de moho peligroso en las paredes de las cuevas o en las estructuras de madera y piel. El aire seco y cálido alrededor del área de cocina creaba condiciones ideales para almacenar temporalmente ciertos tipos de alimentos que se echarían a perder en la humedad de un rincón oscuro. Racimos de hierbas medicinales, tiras de carne en proceso de secado rápido o incluso ciertos tipos de hongos podían colocarse cerca, pero no directamente sobre el fuego, para que se conservaran mejor. En esencia, el hogar en el área de cocina no era solo un lugar para cocinar. Era un núcleo tecnológico multifuncional que proporcionaba al campamento calor para el confort, agua caliente para el procesamiento, luz para el trabajo y seguridad. Era un núcleo vital, un centro indispensable alrededor del cual se construía y giraba la vida compleja y multifacética del grupo. El calor que irradiaba continuamente el fuego de cocina se usaba para mucho más que las necesidades cotidianas inmediatas. Servía como combustible invisible pero poderoso para una de las tareas más importantes y estratégicas de la Edad de Piedra: asegurar el almacenamiento y la preservación de alimentos a largo plazo. En el mundo a menudo impredecible de los cazadores-recolectores y los primeros agricultores, donde la abundancia del verano y el otoño podía seguirle un invierno escaso, la pregunta de cómo preservar la comida era increíblemente aguda. En estas condiciones duras, que exigían máxima previsión, el área de cocina volvía a ser la protagonista, dejando de ser solo un lugar para preparar comidas para convertirse en un centro tecnológico complejo, una auténtica fragua de la supervivencia que proporcionaba una solución única y vital al problema del hambre. Era aquí, en su vientre caliente y humeante, donde nacía la confianza en el mañana. Los productos obtenidos con duro trabajo durante la estación cálida, la carne de una gran caza, los peces capturados, los frutos secos recolectados, y más tarde en el Neolítico, los cereales requerían un procesamiento inmediato y efectivo. Sin él, toda esa abundancia se echaría a perder en pocos días. Los métodos de conservación más fiables en esa era eran el secado y el ahumado, que permitían guardar provisiones durante muchos meses. Los miembros más experimentados del grupo, siendo ante todo practicantes, conocían bien esta necesidad apremiante. Por ello, cuando establecían un campamento estacional o una aldea permanente, prestaban no menos atención al sistema de conservación de alimentos que a la elección del lugar o la construcción del refugio. Creaban procesos que se integraban ingeniosamente en la rutina diaria alrededor del fuego. Estas técnicas no requerían cámaras especiales aún, pero sí un profundo conocimiento del humo y el calor indirecto. El principio era sorprendentemente simple desde el punto de vista físico, pero increíblemente efectivo en la práctica. El calor seco y el humo que emanaban del hogar se utilizaban de manera activa,
La carne se cortaba en tiras finas y se colgaba en ramas o estructuras simples a cierta altura sobre el fuego, donde el calor y el humo ascendente la secaban y la ahumaban lentamente. Este proceso dual, deshidratación y ahumado, permitía que la comida se conservara durante un tiempo notablemente largo, evitando de forma fiable su putrefacción. La carne, el pescado e incluso algunas raíces, que en condiciones normales se habrían estropeado en unos días, se volvían comestibles durante semanas o meses. Pongamos algunos ejemplos vívidos de este milagro prehistórico de conservación. La carne ahumada, por ejemplo, era una de las bases de la dieta en épocas de escasez. Tiras de reno, bisonte o caballo, después de pasar días sobre el humo suave de maderas concretas, se volvían duras como la suela, y podían guardarse en bolsas de piel para ser rehidratadas después en caldos. De mismo modo, los pescados, abiertos en filetes y secados, podían añadirse posteriormente a guisos. Los frutos secos, aunque ya duraderos, a veces se tostaban ligeramente junto al fuego para realzar su sabor y matar posibles larvas. Los cereales del Neolítico, una vez tostados, también se conservaban mejor. Todas estas reservas creadas meticulosamente eran absolutamente necesarias para la supervivencia del grupo durante un invierno largo o un periodo de caza infructuosa. Estas reservas estratégicas formaban la base de la dieta en los momentos más difíciles y desesperados. No eran solo comida. Eran un símbolo visible de la previsión y el conocimiento colectivo del grupo. Sin estas reservas creadas gracias al calor y el humo del hogar de cocina, cualquier grupo, incluso el más hábil en la caza, estaría condenado al hambre y a la debilidad en la estación mala. Así, el área de cocina no era solo un lugar donde se preparaban las comidas diarias. Era un centro estratégico de procesamiento y conservación, que dotaba al grupo de autonomía alimentaria para las semanas venideras. El calor que producía no era un subproducto, sino un recurso vital e invaluable. No era solo una solución ingeniosa, sino un auténtico instinto de supervivencia desarrollado durante milenios y plasmado en piedra, fuego y humo. El humo que salía de la cueva o se elevaba sobre la choza era una bandera no solo de ocupación humana, sino de una resiliencia indomable. Si estas técnicas ancestrales de supervivencia extrema te parecen fascinantes, comparte este documental en tus redes. Lleguemos a más mentes curiosas. En el mundo de la Edad de Piedra, el estatus y el liderazgo dentro del grupo no se demostraban solo con la fuerza física o la habilidad en la caza. Uno de los indicadores más claros de la capacidad de un líder o de la salud de una comunidad era, precisamente, su área de cocina. Un fuego bien mantenido, constante y productivo, alrededor del cual podía alimentarse y calentarse todo el grupo, era una declaración rotunda de bienestar colectivo y de conocimiento efectivo. Se convertía en un símbolo visible de abundancia y seguridad, conceptos que estaban inextricablemente unidos en la mente de nuestros ancestros. Ser capaz de mantener el fuego vivo, de procesar y conservar alimentos, y de organizar el espacio alrededor del hogar, mostraba una gestión inteligente de los recursos. A diferencia de otras zonas quizás más íntimas del campamento, el área de cocina era un espacio predominantemente comunitario y abierto a la vista de todos los miembros del grupo. Su estado, su limpieza relativa, el orden visible en la disposición de los utensilios y la provisión de combustible, hablaban del carácter y las habilidades organizativas de quienes la gestionaban. Un área de cocina bien organizada, con un fuego que nunca se apagaba y con tareas distribuidas eficientemente, era testimonio de un grupo cohesionado y con conocimientos transmitidos. Por el contrario, un fuego mal gestionado, con humo excesivo y desorganización, podría indicar problemas, falta de experiencia o tiempos de crisis. En este sentido, el área de cocina era una especie de tarjeta de presentación del estado de salud del grupo entero. Su funcionamiento eficaz demostraba que el colectivo estaba vivo, activo y preparado para enfrentar los desafíos. Así, el área de cocina no era solo una habitación funcional para cocinar, sino un importante símbolo de unidad, conocimiento compartido y prosperidad básica. Era el corazón mismo del campamento, cuyo latido fuerte y constante podía sentirse por todos. Este latido, en forma de humo saliendo, de aromas en el aire y del crepitar de las llamas, seguía pulsando a pesar de cualquier dificultad externa, ya fuera el invierno, una tormenta o una caza fallida. Mostraba, ante todo a ellos mismos, que la vida en el grupo continuaba,
que su conocimiento lo sostenía y que el futuro era posible. Concluimos nuestra inmersión en la prehistoria. Hoy hemos aprendido que el área de cocina en la Edad de Piedra no era una simple fogata, sino un centro multifuncional que jugaba un papel clave en la supervivencia y el confort del grupo. Era reconocida como fuente de calor, luz y seguridad. También era el núcleo de la vida social y el símbolo del conocimiento colectivo. ¿Qué te parece este tema? ¿Qué es lo que más te ha interesado o sorprendido de este episodio? Cuéntanoslo en los comentarios, leemos todos tus mensajes. Y por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal automatizado y activar la campanita para no perderte nuestros próximos documentales, donde seguiremos explorando los increíbles secretos y la ingeniería oculta de nuestros ancestros en la Edad de Piedra. Tu suscripción es el mejor apoyo para que sigamos creando este contenido de valor. Hasta la próxima, exploradores del tiempo profundo.